El palpitar de las esquinas se escucha en La Esquina Radio 101.4 FM. Acercando esquinas. Hoy 9 de octubre de 2024 les damos la bienvenida a otro programa de Acercando Esquinas, un programa que hacemos justo todos los miércoles la plataforma de control social Poder Ver y que ustedes pueden escucharnos a través de los 101.4 FM y a través del Facebook de Acercando Esquinas. Allí también pueden escuchar todos los programas que hemos hecho sobre la plataforma de control social Poder Ver. Quiénes somos, qué hacemos, cuál es nuestro enfoque y cuál es nuestro propósito con esta plataforma que conformamos 20 organizaciones de la sociedad civil de Medellín y Antioquia. Les habla Daniela Sánchez Romero, periodista de la agencia de prensa del Instituto Popular de Capacitación, y para este mes de octubre, para iniciar este programa de este mes, queremos hablar de un tema que tiene movido a todo el país, a toda América Latina, a toda Antioquia, a todo Medellín, y que en todas partes se escucha qué es eso, y tiene que ver con la COP16, la COP de la biodiversidad. Nos estamos preparando para la COP que iniciará el próximo 21 de octubre hasta el 1 de noviembre en Cali, Colombia. Y bueno, para explicarles muy brevemente qué es esto de la COP, pues es un órgano supremo que toma decisiones en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Y este es un convenio que promueve el desarrollo sostenible a través de una visión que involucra a los ecosistemas y a las personas. Para este año y para esta versión de la COP16, Colombia ha dispuesto dos espacios. Uno tiene que ver con la zona azul, que es la zona en donde van a estar todos los presidentes, delegados de organizaciones, magistrados, va a estar delegados internacionales, y es donde se van a hacer todas las actividades relacionadas con negociaciones y reuniones de altos mandatarios. Pero también tiene un asunto muy específico, y es que está la zona verde, que es lo que también han llamado la zona de la gente o la COP de la gente, y allí es donde van a estar todas las organizaciones y la sociedad civil, pues que quieran compartir sus experiencias, que quieran dar a conocer las acciones que vienen realizando desde distintas partes del país y del mundo, que son experiencias que están comprometidas con la protección de la biodiversidad. Van a encontrar temas asociados con justicia climática, con derechos de la naturaleza, agroecología. Obviamente hay un tema muy específico por las diversidades y las mujeres, niñez y juventud, temas de deuda y canje climático, temas económicos, temas laborales, bueno, como todos los enfoques ligados al tema de la biodiversidad. Y bueno, para hablar de este tema tenemos a 3 invitados acá en cabina. El primero de ellos es Javier Márquez, director de la Corporación Penca de Sábila, Camila Giraldo, integrante de Las Marías al Aire, y también nos acompaña Alejandro Madrigal Ramírez, del proyecto colectivo Teje Arañas de la ciudad de Medellín. Y bueno, acá en Poder Ver realmente nos gusta ver las cosas desde todas las perspectivas, ver desde todos los lados y desde todas las caras, y una de esas verdaderas inquietudes, más allá de si se sabe o no qué es la COP, si se sabe o no para dónde va esto, es que realmente nos preocupa el impacto que la COP vaya a tener, que estas negociaciones que se van a hacer en la zona azul realmente conversen con las necesidades de la gente y de los pueblos que estarán allá. Y bueno, quiero darle paso a Javier, que nos plantea algunas de esas inquietudes o algunas de esas controversias que se han suscitado de cara a la COP. Bienvenido, Javier. Pues lo primero que yo quería decir es que Colombia es el país de mayor biodiversidad en su territorio. Proporcionalmente hablando, pues están lógicamente Brasil y otros países del planeta, y eso nos tiene que plantear pues la importancia de que esta COP16 se haga en Colombia, seguida de la 15 que fue en Canadá, y de otros eventos significativos que no casualmente Japón siempre se los lleva para su territorio, y por eso hablamos de los acuerdos de Nagoya y otros acuerdos. Esta COP tiene una característica, y es que le va a pedir cuenta a los 190 países signatarios, muchos países de este planeta Tierra, excepto Estados Unidos, que desde el 94
cuando salió la Convención de la Biodiversidad, se negó a firmarla. Pero es el que más jode y el que más cabildea a la voz de la realización de los eventos. Y eso pues tiene que ver con la disputa por la biodiversidad y por el control pues, de los bienes comunes que la biodiversidad representa. Entonces, Colombia ha sido pionero, Colombia ha tenido desarrollos normativos y legislativos, ha firmado toda la convención, pero también ha hecho leyes. Y bueno, muy significativo el espacio. Ahí Colombia va a presentar un plan de acción con 6 ejes más o menos, pues, pero es muy preocupante que a pesar de que hicieron una gran consulta nacional, cuando nosotros vemos el documento final, lo vemos muy desprovisto de muchos de los aportes que se hicieron desde pueblos indígenas, comunidades campesinas, pueblos y comunidades afro, desde inclusive sectores de la academia y del movimiento ambientalista y en sus distintas vertientes, porque imagínense que va a haber 4 COPs alternativas, 4 sí. Anti-COP, coalternativa, etcétera. Pero bueno, me parece que sí, no, ahí se juegan muchas cosas. El pabellón azul es el pabellón de los países, ya ahí veía que hay confirmado más de 100 ministros de ambiente, eso no es menor. Vienen varios presidentes y presidentas, me imagino que, y los grupos negociadores. Entonces el pabellón azul es el de la negociación. Allá cuando podemos entrar, tenemos que entrar pues a poner posiciones y hacer denuncias, pero es en el espacio, como decías, del pabellón verde, en donde puede estar, digamos, más abiertamente la sociedad civil organizada, las comunidades, los procesos. Sin embargo, son espacios insuficientes a todas luces porque hay cosas muy controversiales. Toda la línea que se lleva a la COE es una línea que nos parece bastante preocupante desde el punto de vista, sobre todo, de la mercantilización de la naturaleza y de los bienes comunes. De ponerle precio a lo que es inconmensurable, decíamos ayer en un foro en la Nacional, a lo que no tiene precio, como es la vida, la trama de la vida, la biodiversidad. Y no es que nos neguemos a usar la biodiversidad, pero ahí viene, y siempre está en el discurso de los países, de los estados, de los gobiernos, el uso justo, el acceso de la gente, pues inclusive a la biodiversidad, pero hay una disputa bastante desigual en términos de todo lo que se ha desarrollado en obtenciones vegetales, patentación de hallazgos, de variedades, y bueno, y con datos pues que también uno ve que no hay compromisos ciertos, porque saben que es lo que más afecta a la biodiversidad, la manera como producimos y consumimos alimentos. Pues desde más o menos la mitad del siglo pasado, inclusive la Fundación Rockefeller hizo de México y de Colombia países para experimentar una cosa que llama la Revolución Verde. Uh-huh. Y la Revolución Verde es todo ese paquete de agrotóxicos que está también asociado al control de las semillas para una agroindustria que ha erosionado la base agrobiodiversa de un país como el nuestro, como México. Nos han contaminado prácticamente todas las semillas de maíz con esas semillas transgénicas que son infértiles, que no se dejan reproducir. En fin, entonces ahí es donde empieza uno a ver pues, que hay una disputa y unas controversias tenaces. Y está todo muy basado en lo que desde el ambientalismo llamamos capitalismo verde, soluciones basadas en la naturaleza, pago por servicios ambientales, bonos de carbono. Lavado verde. Lavado verde. Y el lavado de la cara a las industrias farmacéuticas, a las empresas que precisamente controlan las semillas, y hay que poner nombres propios, bueno, Bayer y Monsanto, que ya son una sola empresa, que monopolizan la producción de semillas y hacen dependientes a los campesinos de semillas que no pueden reproducir, cuando toda la vida nuestros campesinos, pues lógicamente tienen siempre su semillero, su banco propio de semillas, reproducen sus plantas de sus propias plantas y eso se está perdiendo a gran velocidad. Entonces son como cosas de esas las que nosotros ponemos en controversia, que podríamos plantear pues desde distintas propuestas, porque yo creo que no nos quedamos solo en la protesta, sino que hacemos muchas propuestas que tienen que ver con el respeto del conocimiento de los pueblos indígenas, del conocimiento de los pueblos campesinos, que en última instancia, y está demostrado hasta estadísticamente,
que como son los conocedores de la biodiversidad, son quienes más aciertan en términos de qué tiene esta plantica, qué tiene aquella otra plantica. Por ejemplo, la penicilina que hoy usamos viene del curare, y el curare lo conocían los pueblos amazónicos de toda la vida. Pero cuando a vos te hacen cualquier procedimiento médico, es el curare el principio de la anestesia que hoy usan. Entonces ahí uno dice, bueno, y ese conocimiento que nos dieron los pueblos amazónicos sobre el curare, que es ese venenito de esas serpientes, que hoy es tan benéfico para la humanidad toda, que ha retribuido a esos pueblos y cómo se llevan esa información y ese conocimiento, y en última instancia cómo todo ese sistema empresarial de los que dominan el planeta, que es los que producen toda esa farmacia que nos ha hecho tan adictos a tantas pastillitas, son los que en última se benefician. Entonces es una disputa bien dura esta, que también se da en el campo de la biodiversidad y de las estrategias para su conservación y su uso, que la humanidad toda la vida la ha usado, pero su uso no mercantilizado, sino el uso para beneficio de la sociedad toda, desde una perspectiva de justicia ambiental, de igualdad, etcétera, etcétera. Entonces, pues, ahí te iba a preguntar, Javier, algo que mencionas, dos elementos, mercantilización de la naturaleza y capitalismo verde. Leyéndolo en el contexto colombiano, leyéndolo en ese contexto que tú planteas de una lucha campesina por la protección de lo natural, de nuestras culturas, de nuestra ancestralidad, y cómo se lee eso de cara a lo que va a pasar, que seguramente va a modificar muchas visiones o va a imponer algunas visiones en el territorio. De Kunming, que fue Canadá, la cumbre número 15, pues la COP15, fue en Kunming, Canadá, se logró avanzar en incluir y nombrar por ahí 13 veces a los pueblos indígenas y a los conocimientos tradicionales. Mire que de ahí para atrás hay 15 COP en donde los pueblos indígenas no existían en los textos de los acuerdos intergubernamentales. Yo creo que se avanza en eso. En Kunming, Canadá, se avanzó en incluir los derechos de las mujeres y de valorar todo el aporte de las mujeres a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Pero digamos que esos avances que se dan en las negociaciones a veces no se comparecen ya con los acuerdos precisos, cuando estamos viendo metas, indicadores concretos, entonces ahí se pierde. Se pierde porque predomina en los acuerdos esta perspectiva del enfoque, pues, de valoración económica. Están más preocupados por cómo se patentan, cómo se las obtenciones y los descubrimientos. Ahí hay todo un debate sobre descubrimiento e invento en este mundo de la biodiversidad, porque, por ejemplo, Colombia no tiene suficientemente garantizada la soberanía sobre su propia biodiversidad, aún en ese marco, pues, de las negociaciones. Por ejemplo, de lo que se ha patentado, se habla de que el 99% de lo patentado como obtenciones vegetales está por fuera del país, el 1% aquí, el 9% de... Pues, o sea, es una cosa súper desigual también en ese campo. Entonces, no sé, pues uno diría, bueno, ¿cómo se ejerce una soberanía sobre la biodiversidad, que tiene que ir de la mano con el reconocimiento y el respeto a las autonomías de los pueblos indígenas, también de la gente campesina que ha aprendido, inclusive la gente que más variedades genéticas hace a veces y ha hecho históricamente, han sido las comunidades campesinas de todo este planeta. Y pues de los pueblos afros, de las comunidades que están precisamente viviendo en los territorios de la gran biodiversidad colombiana, que es todo el país, pero que lógicamente el Chocó biogeográfico y la Amazonía son los sitios más significativos. Sin el respeto a esas autonomías y a esos conocimientos, yo creo que es imposible conservar la biodiversidad e inclusive que sea útil a lo que podríamos llamar la sustentabilidad misma del país, pero ahí hay un problema con la soberanía también, como en otros campos. Bueno, Camila, bienvenida. Bueno, ahorita voy a retomar unas palabras que decía Javier, y era que
pues no nos vamos a quedar solo en la queja, en lo que quedó faltando, sino que también traemos propuestas, también vamos a llevar propuestas a la COP. Y quería darle paso a Alejandro, que Alejandro nos va a hablar del panel interbarrial de cambio climático. ¿De qué se trata esto con qué se come, por qué nace y sobre todo que nace en el marco de la COP16 y con una postura muy clara frente a la COP? Bienvenido, Alejandro. Bueno, muy buenas tardes. Primero confesarles que estoy un poco asustado con micrófonos y todo ese tipo de cosas. No es un espacio como tradicional en nosotros. Pero es importantísimo no solamente dar voces, yo creo que todos tenemos voces, todos los sectores populares tenemos voces, sino también prestar oídos, y creo que eso es lo central en todos estos órganos internacionales que tratan de hablar sobre asuntos que son de orden global y planetario, ¿cierto? Y yo creo que en eso consiste la importancia de la COP16, es que estamos en la cabina, ¿cierto? Tenemos la cabina aquí, ¿cierto? Estamos en el sitio donde están los micrófonos, donde están las cámaras y donde se están disputando y discutiendo. Y cuando hablo de disputa es entre contrarios, los asuntos centrales de lo que nosotros como Proyecto Colectivo Tejeráneos llamamos la crisis civilizatoria. Y la crisis civilizatoria tiene varias manifestaciones. Una tiene que ver con el cambio climático, otra tiene que ver con los contaminantes, otra tiene que ver con la crisis humanitaria a propósito de Palestina, y otra, que es la que nos está convocando ahora, tiene que ver con la pérdida de biodiversidad, ¿cierto? Y esa pérdida de biodiversidad pues tiene unas consecuencias complejas para el planeta. Ya está muy estudiado. El grupo de resiliencia de Estocolmo habla que ya estamos sobrepasando los límites planetarios, que si los pasamos no hay posibilidad de retrocedernos, ¿cierto? 6 de los 9 límites. 6 de los 9, ¿cierto? Y de eso uno es precisamente el de biodiversidad, ¿cierto? Entonces esa discusión se da a nivel global, se da entre los países. Detrás de los países están los intereses transnacionales que ahorita pues nos estamos comentando, y pues por primera vez lo tenemos aquí al lado con los vecinos caleños para poder entrar en esas discusiones, y eso es bastante importante. Incluso pues yo realmente creo que este año, en el último año, el multilateralismo, que es lo que se va a ver en Cali, pues o está herido de muerte o murió, con la situación en Palestina, que ningún órgano internacional ha podido parar un genocidio de eso. Entonces, si no son capaces de parar un genocidio que todos estamos viendo por televisión, mucho menos van a ser capaces el multilateralismo de salvar la biodiversidad, que parece, entre comillas, invisible a los ojos de nosotros occidentales citadinos, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, a mi modo de ver, la importancia de la COP16 no está ni en el Salón Azul, ni en el verde, sino en lo que nosotros como pueblos nos vamos a encontrar para disputar el poder a nivel global, que casi nunca lo tenemos aquí al lado, en el Salón Verde, en la COP alternativa y en todos los encuentros que como pueblos estamos haciendo alrededor de eso. Yo creo que ahí es donde está la importancia. Y cuando hablo de la crisis del multilateralismo, no en vano, o sea, yo con el presidente Petro tengo un montón de diferencias, sobre todo porque él plantea es un capitalismo keynesiano descarbonizado, y no pretende una transformación profunda. Planteó en su discurso en la ONU hace unos días que no le hablaba a los presidentes cuando eran los que tenía al frente, sino que le hablaba a los pueblos del mundo, y estaba haciendo referencia precisamente a eso. Entonces vamos a estar los pueblos del mundo reunidos a propósito de un encuentro donde nos podemos hablar y podernos conectarnos, viéndonos a los ojos, abrazándonos. Cuando hablo abrazándonos no es desde lo metafísico, sino desde lo físico, tocándonos, viéndonos, pensando en diferentes idiomas,
Y ahí es donde es importante las posturas que empiezan a emerger en forma de red, ¿cierto? Y ahí sí, qué pena todo ese antecedente tan largo para decir que yo vengo del proyecto colectivo Tejeranas que se entiende en red con otros actores comunitarios de la ciudad, que no se creó porque haya un evento como la COP, ¿cierto? Sino que se reunió para entender qué es lo que pasa cuando llueve de manera extrema en mi barrio y pone en riesgo mi vida y mi patrimonio como mi casa, ¿cierto? Entonces, problemas colectivos, soluciones colectivas. Problemas estructurales, soluciones estructurales. Y entonces nos reunimos para estudiar qué es lo que pasa en términos de cambio climático, no en términos de diversidad, pues hay que ser claros con eso. Y entonces empezamos a ver que eso es conectado con un montón de las crisis civilizatorias que ahorita estaba hablando, las manifestaciones de esa crisis civilizatoria, y nos tiene en este momento pensando entonces qué tiene que ver que haya un evento extremo en mi casa, ¿cierto?, que puede tumbarme la casa por una lluvia extrema con lo que pasa en el Amazonas. Eso es lo que nos tiene en este momento reflexionando. No sabemos qué es, o sea, con toda sinceridad, somos más ignorantes que lo que hemos estudiado, o sea, el conocimiento es mucho más grande, pero ya sabemos que está interconectado. Y esa comunidad indígena que ahorita estamos hablando, que tiene un montón de conocimientos, que son preservadores del Amazonas, preservando eso tan importante, en última lo que está haciendo es beneficiándome a mí en un acto de solidaridad conectada por los ríos aéreos y que nosotros no nos habíamos dado cuenta, ¿cierto? Y que es corresponsabilidad de nosotros hacer medidas en nuestro barrio, como por ejemplo autonomías energéticas, autonomías alimentarias, autonomías hídricas, para que no hayan afectados en otros territorios por hacer mega obras como represas que desplazan personas y que terminan siendo afectadas y terminan siendo el vecino mío desplazado, ¿cierto? Entonces en este momento yo creo que la COP nos da la oportunidad de pensarnos en esa red global y no únicamente mi red vecinal, ¿cierto? Y que nos da la oportunidad de poder vernos físicamente y a los ojos y abrazarnos de manera presencial y darnos la mano en un evento que para nosotros es una disculpa, mientras que los otros negocian en nombre de los estados cuando en realidad detrás están otros intereses que tal vez ni siquiera vayan a ir a la COP, ¿cierto? No, este año sí van a estar las empresas privadas en la COP más que en la 15, en la COP 15. Hay una presencia muy significativa de un cabildeo de multinacionales, de corporaciones, que también lo ligo mucho al tema del multilateralismo que tocaba Alejandro. Ha retrocedido tanto el sistema de Naciones Unidas que hasta la financiación de eventos de Naciones Unidas están dependiendo del aporte de las corporaciones. Y eso hace perder autonomía a ese gobierno mundial que se ha fundamentado tanto en la búsqueda de la paz, la justicia, la democracia en el mundo y que pues, se ha emergido precisamente de los pactos de paz después de las guerras. Por ejemplo, el derecho de la guerra, los derechos humanos, los enfoques de Naciones Unidas se ven subordinados a ese poderoso poder corporativo que cada vez, ¿se acuerdan del informe de Oxfam, el último informe de Oxfam? Cómo se ha concentrado la propiedad y la riqueza en este último tiempo. Pues allá la disputa por la biodiversidad no es entre los estados siquiera, es el poder corporativo y el control que están ejerciendo sobre los estados y sobre el sistema de gobierno mundial que está en una crisis muy, muy tenaz. Entonces, claro, pues eso no significa que no tengamos que estar yo pues contra los antis y las contras y que nos aislemos, no me parece. Yo creo que tenemos que ir a disputar porque es que o entendemos que nos están dando duro en la esfera de la cultura, que esa hegemonía de lo que llaman ellos la libertad de hacer lo que me da la gana, que es igual a mercado, que toda esa cosa que aquí se expresa como mercantilización de la naturaleza y de la biodiversidad, que borra las alternativas comunitarias, que borra
que borra a las mujeres, que borra a los campesinos, que borra inclusive estas transiciones que están haciendo las comunidades desde las autonomías, desde la agroecología, desde los acueductos comunitarios que hacen autogestión comunitaria del agua, desde la gente que está haciendo tantas cosas en los territorios que son inclusive las claves para resolver esta crisis civilizatoria o las crisis civilizatorias. Ya decíamos que se han estallado 6 de los 9 límites que los expertos hablan. Estamos hablando de, se estalló ya inclusive el límite de conservación de la biodiversidad, el límite de capa de ozono desde los 90, ciclos biogeoquímicos de fósforo y nitrógeno. Los de fósforo y nitrógeno, exacto, la deforestación, la contaminación pues química por partículas en la Medellín, el ejemplo que podemos poner con el aire de Medellín. Bueno, entonces estamos en una situación que a mí no me choca lo que Petro señala cuando dice omnicidio, la muerte de todo, la muerte de la trama de la vida. Sí, eso hemos fabricado. Muchas de estas crisis son irreversibles ya. Los compromisos, por ejemplo, que estas COP pueden hacer son ya, uno dice, pues hay que mirarlas con escepticismo, pero no quiere decir que no le hagamos precisamente propuestas y que le digamos a los gobiernos, le digamos a los estados y sobre todo nos digamos a nosotras mismas como comunidades que esto tiene que cambiar es ya, que no hay tiempo, pues que tenemos que revolucionar nuestras maneras de entender y nuestras maneras de producir y de consumir y de vincularnos con la vida de otra manera, con la biodiversidad, con el agua, con toda la naturaleza. Se está hablando de alianzas interespecies, se está hablando de que rompamos esos paradigmas de las, pues que son las platónicos, pues esa separación espíritu, cuerpo, naturaleza, cultura. Civilización, barbarie. No. O sea, o volvemos a esa holística de la comprensión integral de la vida y nos hacemos parte, entendemos que somos parte de la naturaleza. O sea, ahí se habla de paz, la paz con la naturaleza, pero solo es posible la paz con la naturaleza si la humanidad se reconoce como parte de la naturaleza. Bueno. Ahí Javier, hablabas pues como claro, van a haber esas negociaciones y demás, pero como lo explicó muy bien Alejandro, también esta es la oportunidad para que hayan esos encuentros entre comunidades que posiblemente nunca en la vida hubieran podido tener esa oportunidad de encontrarse, una comunidad de un barrio específico de Medellín con una comunidad indígena de la Amazonía y compartir conocimiento, entender cómo están trabajando cada uno y tejer una red que en otro momento sería impensable conectar y que uno diría como no tiene lógica pensarse desde Medellín hasta la Amazonía y que están conectadas y posiblemente sí, y no solamente aquí en Colombia, sino con otras comunidades y con otros pueblos, con otros territorios, porque es pensar también esa defensa territorial y ambiental desde la consolidación de los procesos sociales, desde el trabajo mancomunado y no desde el individualismo, que también esa es como la apuesta de las personas ahorita en el marco de la COP. Y con esto quiero darle paso a Camila para que hablemos un poco de lo que va a ser esa zona verde en donde se espera que van a llegar casi la mayoría de las personas y de las apuestas y de las propuestas que se están formando en el mundo alrededor de la protección de la biodiversidad y de los entes naturales. Camila, bienvenida. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a La Esquina Radio por la invitación y un gusto compartir hoy micrófono con Alejandro, Javier y Daniela. Bueno, dentro de la zona verde yo me uno también mucho a lo que resuena un montón con lo que venimos hablando porque creo que es esa parte importante de entendernos como biodiversidad, que somos parte de la biodiversidad y allí entender que también tenemos que buscar un equilibrio para habitar la tierra, cómo nos permitimos que los demás nos habiten, cómo dejo que la palabra del otro me habite para que me transforme. Entonces creo que desde la zona verde van a haber diversas iniciativas que nos van a permitir también conectar a través de las iniciativas de gobernanza por el aire, cambio climático y bueno, allí el tema central será hablar de
la biodiversidad como punto común que nos articula, pero que también llama a ese cuidado por la vida, donde la salud planetaria también será un eje fundamental. Y allí quisiera hablar del rol de las mujeres también como actores fundamentales dentro del diálogo, porque ha pasado que los modelos de desarrollo han estado guiados principalmente, y los tomadores de decisiones han sido hombres, y cómo integramos a esa otra parte diversa de la biodiversidad que somos. Entonces, como la voz de las mujeres, las disidencias, entran como un actor fundamental también en ese diálogo para articular y tejer nuevos hilos en ese sistema que tiene unas formas de funcionar, pero que requiere conversaciones multiactor y multinivel. Entonces, bueno, creo que allá hay una apuesta importante dentro de la zona verde para que se articulen y también se enuncian esas disparidades que han exacerbado unos problemas en la sociedad. Y si no los hacemos conscientes, pues lo que no comprendemos no tenemos la capacidad de transformarlo. Entonces va a ser un gusto también que vamos a estar allá dentro de en la Corporación Las Marías al Aire, con el IPC y el Movimiento por el Aire y la Salud Pública. Hemos presentado una actividad y vamos a estar articulando una conversación por la gobernanza del aire a nivel nacional. Entonces esperamos poder también llevar allí el tema, porque somos también el aire que respiramos, entendiéndonos como una parte de ese todo. ¿Cómo poner a conversar la línea de justicia ambiental? No sé si Javier, Camila quieran responderme esto, de marco de cara a la COP16. O sea, nosotros nos reunimos, o a nosotros nos junta una línea que es la justicia ambiental dentro de la plataforma de control social Poder Ver, y posiblemente quien nos escuchó va a estar pensando, bueno, y esto es porque están hablando de la COP16, ¿cierto? ¿Por qué nos interesa a la línea de justicia ambiental hablar de la COP16? Mira que es que casi que la justicia ambiental, que también es justicia climática, que también es el acceso, pues que también se tiene que reflejar como en esta disputa que se nos está poniendo hoy, porque yo creo que hay una especie de neocolonización sobre nuestros territorios, que no casualmente son África, nuestra América, Asia. Y todo ese poder corporativo se vuelca otra vez sobre estos territorios, y ya inclusive hacia, se están hablando de fenómenos muy duros, pues extranjerización de la tierra quiere decir compre tierra con agua y saque pueblos de ahí. Lo estamos viviendo en todo Centroamérica. Por ejemplo, Bukele y estos presidentes salidos del sombrero son muy vinculados con esos poderes transnacionales que le abren el espacio y le venden territorios no solo para las maquilas, sino también ya territorios, por ejemplo, para grandes proyectos agroindustriales. Y claro, los pueblos indígenas de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, entran a ser estorbos. Yo creo que cuando nos referimos a Gaza y la experimentación que están haciendo allí, cuando vemos que inclusive lo que pasaba antes con el agua en Gaza, lo que pasa con el agua en Gaza hace más de 40 años, que los palestinos tienen tarjeticas para acceder al agua que controla una multinacional que se nos está metiendo, una multinacional muy cercana al poder sionista, que se nos ha metido mucho en América Latina, que es la que nos vende que supertecnologías para desalinizar agua, asesorar las empresas públicas de Argentina. Está muy en Argentina, que ha intentado ya acuerdos con corporaciones autónomas regionales y tal. Y cuando uno ve a Mecoro, está haciendo un control de las aguas. Y en este conflicto con Gaza juega ese papel de control del agua, de venta del agua a los palestinos, pero el territorio palestino era el que más agua tiene. Es una disputa de ese corte, y tienen todo el dispositivo corporativo y técnico para hacer esos controles. Yo creo que estamos viviendo una situación así. Y en esta, me imagino que en esta con los intereses que subyacen
son intereses de este corte, lo que pasa con el agua, lo que pasa con la biodiversidad, lo que pasa con el control de ciertas metales, inclusive que los golpes que se dan, o sea, el papel, por ejemplo, de un tipo como Mux, el dueño de X, Mox, sí. en el golpe, por ejemplo, en Bolivia, y el litio de Bolivia. O sea, esas asociaciones las tenemos que empezar a hacer también. Y el litio para los carros ecológicos que produce este señor, que es el principal productor de carros ecológicos. Bueno, a uno le dicen conspiranoico porque dice estas cosas, pero yo creo que está esa disputa de fondo y es un asunto como estructural. ¿Dónde está la respuesta? Precisamente en los sistemas de autogestión comunitaria que han sido inmanentes, si se quiere, en la manera como los pueblos han llevado y han hecho pues ese cultivo de la biodiversidad y esa relación con la biodiversidad. Cuando tenemos problemas como el que se menciona del aire, es por esta manera de ocupar el territorio y de desarrollar pues una economía absolutamente carbonizada y petroadicta. Bueno, entonces esos cambios yo creo que devienen de estas alternativas que se construyen ahí pues entre la gente y en estas redes. Yo también quisiera añadir allí una reflexión respecto a la justicia ambiental, y es que muchas veces las comunidades de donde se extrae los recursos naturales no son las que son beneficiadas por ello. Y quiero traer una historia que nos trae una compañera que estuvo en la cumbre de la justicia ambiental con enfoque de género, de la que hicimos parte en la corporación, y Salo nos cuenta que en la comunidad de La Guajira hay paneles solares y sin embargo, y hay un proyecto grandísimo para poner paneles solares y sin embargo la comunidad no ha sido integrada primero a la toma de decisiones para el uso de la tierra para estos fines, y además de eso no son los que se consumen la energía que es producida por ellos. Entonces, como realmente tenemos conversaciones reflexivas, como en una justicia ambiental tomamos recursos para nuestro bienestar, pero si realmente todos estamos recibiendo el mismo bienestar. Entonces creo que se deben tener las conversaciones necesarias entre los actores y ese es el llamado que hace la justicia ambiental. Necesitamos realmente que nos escuchemos y que a través de la inteligencia colectiva miremos cómo hacemos un uso de los recursos que sea de beneficio para salvaguardar la vida de todos en el planeta, porque no estamos diciendo que no se tomen los recursos, pero es como hagámoslo de forma consciente y cuidemos que el beneficio sea de todos, pero todos no solamente entendiéndonos como los humanos sobre la naturaleza, sino el bienestar también de los animales, de las plantas, del agua y demás, cómo habitamos en ese equilibrio ecosistémico que necesitamos para que realmente podamos hablar de un desarrollo sostenible. Y bueno, finalmente ya estamos hablando de la supervivencia de la humanidad en la Tierra, de la vida. Alejo. Sí, yo quería como hablar o aportar como dos elementos de justicia ambiental que a nosotros nos parece claves. Y el primero es el del reconocimiento de quien hace las cargas y quien se lleva los beneficios. Exactamente. De la explotación de la naturaleza, ¿cierto? Entendemos nosotros también naturaleza, ¿cierto? Porque también somos explotados por esos mismos que saquean lo que ellos llaman recursos naturales, ¿cierto? Y eso es importante porque si nosotros nos perdemos en esa visibilización, o sea, hay que nombrar con quiénes son, con nombre propio, y definir cuáles son las poblaciones que han sufrido. Cuando hablo poblaciones me refiero en términos ecológicos, es decir, población humana, población de no sé, primates, de los pumas. Sí, pumas, o sea, en ese término, ¿cierto? Y dentro de eso es importante resaltar el segundo elemento. Pues, ¿por qué es importante que no nos perdamos en eso? Porque vienen las falsas soluciones. Y entre las falsas soluciones, entonces, claro, hay un pago por servicios ambientales. Entonces, ¿quién está entre el pago por servicios ambientales? Llega a una comunidad un recurso
capitales que tampoco conocemos, que son Alejandro, de por allá lejos. Ni siquiera llega a la organización comunitaria, llega a Eso la es lo que quería familia. ir. Eso, listo, sí, a la familia. Pero de por medio, en el negocio hay un montón de intermediaciones que quién termina siendo el que, para qué es negocio, ¿cierto? Entonces nosotros, vea, se restauró un bosque. Por supuesto, ese mismo que hizo ese negocio, que intermedió en ese negocio, es el mismo que en otra parte está haciendo un saqueo de otra cosa, ¿cierto? Entonces eso no nos podemos perder en ese elemento de justicia ambiental. Y el segundo elemento de justicia ambiental, que yo creo que lo pusiste vos, es como si nos estuvieran viendo en la radio. Pero sí nos están viendo en Facebook. Ah, bueno, listo. Es importante plantear el elemento de la interseccionalidad. Ya estoy hablando de poblaciones humanas, ¿cierto? Es decir, ¿quiénes son los que hemos sido los perdedores en este juego? ¿Cierto? El hombre blanco que vive en Manhattan, ¿cierto? Normalmente voy a utilizar una palabra un poco fuerte para estos medios, ¿cierto? Una mujer homosexual, iba a utilizar la otra, ¿cierto? Que es una mujer homosexual, pobre y negra, ¿cierto? Entonces si nosotros hablamos de la población humana como si fuera una unidad, como si fuera una homogeneidad, nos olvidamos que ha habido personas que han perdido en la lucha por los recursos naturales y otras que han sido los que se han beneficiado de saquear la naturaleza, ¿cierto? Y creo que eso no se nos puede olvidar. Bueno, con esta pequeña discusión que tuvimos, que me encantó, porque además salieron muchos temas más allá de la COP, vamos a un pequeño corte y regresamos en este programa de Acercando Esquinas. Vive, siente y participa en La Esquina, una radio comunitaria de Medellín. Ahorita Alejo mencionaba algo y era prestar los oídos, no solo la voz, ¿cierto? Y para este espacio quisimos traer 2 audios de 2 compañeras lideresas territoriales que por obvias razones no pueden estar acá en cabina, pero que creemos importante pues también amplificar lo que nos dicen. Vamos a escucharlas. Soy Ana Sofía Loaiza Gaviria, joven líder del municipio de Jericó, defensora del territorio de los recursos naturales frente a los impactos ambientales negativos que el proyecto Quebradona de Anglo-Gola Chanti generaría en el territorio. Bueno, la COP16 es la oportunidad para que haya un espacio de diálogo y de llegar a acuerdos frente a los límites de la explotación de los recursos naturales. Estos límites están estrechamente relacionados con nuestra supervivencia, ya que si no se toman acciones y no se pone por encima la vida de los intereses económicos, el planeta podría llegar a un colapso ecosistémico. Asimismo, se debe tener en cuenta hablar de planes y estrategias para la protección de quienes cuidamos y defendemos el territorio, más aún con la reciente aprobación del Acuerdo de Escazú. Mi nombre es Ana Lucía Mejía Oviedo, representante legal afro, y hago parte de la Red Pluriétnica por la defensa del territorio y los derechos humanos del Bajo Cauca. Para nosotros la COP16 es muy importante, ya que es la juntanza de esos países, de nuestro gobierno nacional, de líderes y lideresas que luchamos por la biodiversidad de nuestros territorios, que luchamos día a día por conservar, por preservar y por cuidar el medio ambiente, esa flora y esa fauna, que la estamos acabando con nuestra irresponsabilidad. Las expectativas que tenemos los de la Red Pluriétnica o lo que queremos es precisamente poner alto a esas empresas irresponsables que han venido haciendo daño en los territorios. Esperamos más compromiso del gobierno, tanto nacional como internacional, de los diferentes países, compromiso en cuanto al cuidado de la preservación y la conservación del medio ambiente, de la biodiversidad. Esperamos más acompañamiento,
Esperamos que no se quede únicamente plasmado en un papel ni en una conversación, sino que en realidad se ejecuten las acciones. Bueno, de cara a la COP hay muchas expectativas a la hora de lo que va a suceder en cuanto a quiénes nos vamos a encontrar, con quiénes vamos a estar, pero también de lo que se va a lograr y de los impactos que van a tener. Con eso empezamos este programa y con eso quiero que terminemos, que cada uno y cada una, de manera muy corta, 2-3 minuticos, ustedes saben que el tiempo en la radio es oro, nos puedan decir cuáles son esos temas que tienen que estar en la agenda de quienes van a negociar, de quienes van a sacar un pacto, un pronunciamiento, de quienes van a firmar un acuerdo y cuáles son esos acuerdos a los que se tienen que llegar. Hay muchos temas que están afectando no solamente a las comunidades de Colombia, sino de América Latina y del mundo entero, que tienen sí o sí que ponerse en discusión. Javier. No, pues yo creo que ahí estaba pasteleando, no, hay muchas cosas, pero yo creo que una cosa fundamental es la convergencia de agendas. Desde la década del 90 se hicieron la Convención de la Biodiversidad, el Acuerdo de Cambio Climático y otros acuerdos en la cumbre del 92 de la Tierra. Y yo creo que esa separación de la naturaleza es absurda. 3.000 tratados internacionales más o menos tenemos sobre conservación de la naturaleza y sobre los problemas ambientales de la humanidad. No, pues ahí una de las cosas es que haya convergencia de agendas en términos de la agenda climática, la agenda de conservación de la biodiversidad, la agenda inclusive internacional del agua, que creo que eso tiene que ser prácticamente una sola agenda, y desde los pueblos y las organizaciones, las redes y las articulaciones, nosotros siempre estaremos diciendo que esa agenda no pasa por lo que desde el ambientalismo llamamos las falsas soluciones, sino que pasa por acuerdos, entendiéndonos como arte y parte de la naturaleza, y que esas soluciones tienen que ser soluciones basadas pues, en la justicia, en la democracia, en la transparencia, en una nueva manera de relación entre los seres humanos y de los seres humanos, lógicamente, pues con la naturaleza. Alejo. Muchas cosas. Yo creo que hay 3 puntos que me parecen importantes. El primero es romper con Estocolmo 72, que el Estocolmo 72 le dijo al mundo, el problema ambiental se soluciona con tecnología. Eso no es un problema tecnológico, es un problema civilizatorio, ¿cierto? De cómo nos relacionamos con la naturaleza. Y con eso va a terminar el último punto. En esa misma lógica, romper con Río 92, porque Río 92 llegó y dijo, el problema no se soluciona únicamente con tecnología, sino con mercado, ¿cierto? Y entonces en Río 92 nos dijeron, el problema el problema de la naturaleza es que no le hemos puesto un valor y entonces no se puede transar, ¿cierto? Eso yo creo que es de profundo lo que hay que romper en esta COP y en todo lo que se venga de ahí en adelante. Concretamente en la agenda colombiana que pone al mundo, a mí me parece muy interesante eso de paz con la naturaleza. Y creo que hay que hacer énfasis como pueblo que sabe que es la guerra frente a eso, ¿cierto? Y ahí los movimientos de víctimas nos han aportado mucho unos 4 principios: verdad, justicia, reparación y no repetición. Verdad, ¿quién es el que hizo el daño? ¿Cierto? Justicia, que paguen esos daños. Reparación, restauración de esos ecosistemas desde un punto de vista de solidaridad entre los pueblos y entre las especies. Y no repetición, que esto no nos vuelva a suceder, ¿cierto? Y como pueblos que nos encontramos ya por fuera de la COP, en lo que es donde a nosotros nos interesa más relacionarnos, creemos que hay que poner 3 puntos fundamentales en la discusión global. Uno, que nos lo enseñó el movimiento de mujeres a nivel global. El cuidado por encima de la rentabilidad y los asuntos que tienen que ver con crecimiento económico. O sea, el cuidado como centro, segundo, todo eso demás. Las redes descentralizadas de entendimiento desde la solidaridad versus las jerarquías que toman decisiones sobre todo nosotros como pueblos. Y lo tercero, el geocentrismo o el pensamiento holístico frente al antropocentrismo,
¿cierto? Y eso es más en clave de ética y política y económica, que son las formas de entendimiento entre los pueblos. Creo que cumplí los 3 minutos. Cami. Bueno, yo sin duda pensé en adaptación a cambio climático, que la adaptación sea adaptación basada en comunidad, adaptación basada en ecosistemas, también para que eso nos ayude a recoger esas voces, porque finalmente si encontramos las maneras, las comunidades han sabido vivir históricamente con la naturaleza, necesitamos tener conversaciones intergeneracionales y multiactor para que la inteligencia colectiva sea llamada, como lo he repetido varias veces. Entonces creo que es necesario pensarse y definir como cuál va a ser el camino y la ruta para adaptarnos al cambio climático, pero que esa ruta pueda ser co-construida desde la generación del conocimiento colectivo. Y también creo que un punto importante allí también será el asunto de la mitigación. Creo que se deben también empezar a tomar decisiones a todos los niveles, incluso y allí hablo de decisiones cotidianas, porque el sistema está compuesto por seres humanos. Los humanos somos los que manipulamos el sistema que creamos, los sistemas sociotécnicos en los que vivimos, y es allí donde, en cada lugar donde haya un ser humano tomador de decisiones desde su cotidianidad, se puedan tomar acciones de mitigación para el cambio climático. Resueno también con los asuntos del cuidado de la vida, y para cerrar mi aporte quisiera leer una frase que esta mañana emergió planeando una meditación que vamos a hacer en una actividad en estos días, y dice así: hoy elijo cuidar de la tierra, soy parte de un todo, mi bienestar está ligado a nuestro planeta. Bueno, con esta bella frase cerramos este espacio. Gracias Camila, gracias Alejo, gracias a Javier, y nos escuchamos en otra emisión de Acercando Esquinas, un programa de La Esquina Radio. Chao.